9, vamos a leer hasta el verso 18. Dice la escritura ahí en Romanos 3:9, pues que somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, bendito Dios, en este día, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, Señor. Tú, Señor, por medio de tu palabra, Señor, nos hablas solamente, bendito Dios, la verdad, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que en este día, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando, Señor, en nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos entender tu verdad, Señor, conforme, Señor, tú nos hablas, Señor, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que por tu gracia nosotros podamos, Señor, guardar tu verdad en nuestros corazones, Señor, y la podamos poner, Padre Santo, por obra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. En este día vamos a empezar a considerar las doctrinas de la gracia, y como ya hemos dicho, las doctrinas, los 5 puntos de la gracia o las doctrinas de la gracia nos muestra cómo Dios salva a un pecador de su pecado y los lleva a un destino glorioso. Hoy empezamos a estudiar el primer punto de las doctrinas de la gracia. No lo vamos a considerar como fueron expuestos fueron presentados, en el sínodo de Dor, sino que vamos a considerarlos en una forma más lógica, y vamos a empezar nosotros por la condición natural del hombre. En el sínodo de Dor fueron presentados, más que todo en un orden cronológico, pero nosotros lo vamos a tomar, vamos a considerar en un orden ya mucho más lógico, para que nosotros podamos entender mucho mejor las doctrinas de la gracia, porque cuando hablamos nosotros de salvación, cuando nosotros vamos a hablar en nuestra común salvación, lo que debemos hacer es una evaluación correcta de la condición en que se encuentra el individuo antes de ser salvado por la gracia de Dios, ya que si nosotros vamos a tener un mal entendimiento de la doctrina o la enseñanza del pecado, entonces esto nos va a llevar a tener diferentes puntos de vista en cuanto a la salvación del pecador, porque si vemos el pecado como si fuera algo insignificante, como si nosotros pecáramos y en realidad no estuviera pasando nada, lo más seguro es que vamos a ver una salvación en manos del hombre y no en manos de Dios. Muchos errores y herejías han nacido por un mal entendimiento de esta doctrina, porque muchas personas mal entienden o mal interpretan qué es lo que significa la depravación total del hombre o la corrupción de la naturaleza humana, que es lo que vamos a considerar en el día de hoy, porque un error o un mal entendimiento de esta doctrina nos lleva a ver una salvación que no va a ser muy segura y un salvador muy pequeño, mientras que si nosotros tenemos un buen entendimiento de esta doctrina, nos muestra a nosotros una salvación que es ciertísima, y también nos muestra un glorioso destino, como también un salvador que es todo suficiente para limpiarnos de cualquier pecado. El sínodo de Dor, basado en las Sagradas Escrituras, en el punto 3 acerca de la corrupción total del hombre, pronunció que el estado natural del hombre es un estado de depravación total, y por consiguiente
había inhabilidad total de parte del hombre para ganar o contribuir en su salvación. Entonces vamos a considerar en primer lugar, en el primer punto de las doctrinas de la gracia, que nosotros conocemos como la depravación total del hombre. En este primer lugar vamos a considerar lo que no significa depravación total, porque ya que por lo general cuando se habla de depravación total, por el nombre de esta doctrina, muchos van a malentender o malinterpretar esta doctrina. Y es por eso que hay muchas ideas erróneas por ahí en cuanto a la depravación total del hombre. Por lo tanto, es necesario que antes de nosotros empezar a considerar el texto de Romanos que nosotros acabamos de leer, establezcamos qué es lo que verdaderamente no nos está enseñando esta doctrina, para luego explicar nosotros bíblicamente lo que en realidad significa depravación total, para que nosotros podamos tener un buen concepto de esta doctrina. Entonces, depravación total no es que el hombre pueda llegar a ser lo más malo que él puede ser, ni tampoco es que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios, ni tampoco es que el hombre sea incapaz de hacer algún bien a su prójimo, porque muchas veces al unir estas dos palabras, depravación y total, muchos llegan a pensar que el hombre es lo más malo que puede uno llegar a imaginar. Mejor dicho, que el hombre puede llegar a ser igual al mismo demonio en lo malo. Esto no es lo que está enseñando la depravación total del hombre, esta doctrina. Porque los hombres no siempre van a expresar su pecado a la máxima potencia, ya sea en pensamientos, palabras o en acciones que el hombre haga. Por tanto, ser totalmente depravado no significa que una persona siempre va a hacer lo peor posible en forma siempre intensiva, que siempre va a llevar su pecado a su máximo límite. Esto no significa depravación total. Nosotros podemos decir que Hitler fue un criminal muy malo, mas sin embargo también podemos decir de Hitler que él quería a su mamá, que él también quería a algunos amigos. También podemos decir de Hitler que él amaba a su esposa, y a todas estas personas Hitler les hacía el bien. Incluso Hitler perdonó a algunos pueblos franceses ante los ruegos de un sacerdote. Entonces vemos que Hitler, aparte de hacer muchas cosas malas, también vemos que Hitler hizo algunas cosas buenas, porque la depravación total no la podemos comparar nosotros con personas que hicieron mucho mal en la historia. Nosotros no podemos comparar la depravación total con esta, porque estas personas que han sido malas en la historia también han llegado a hacer algunas cosas buenas. No todas las cosas que hizo Hitler fueron malas, porque de alguna manera Hitler también logró hacer el bien a algunas personas. Si nosotros miramos en la escritura, durante el reinado del rey Saúl hubo un periodo transitorio, y la escritura nos dice ahí en 1 Samuel 16:14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En otras palabras, si nosotros leemos el contexto, leemos 1 Samuel, nos vamos a ver que en la primera parte del reinado de Saúl no actuó de forma tan mala como lo hizo en el segunda parte de su reinado. Un hombre no va a cometer todos los pecados posibles que haya. Todos nosotros violamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios por los pensamientos, pero no todos violamos los mandamientos por obras. Todas las personas llegamos a llegar a sentir odio por otra persona, pero no todas las personas cometen homicidios. Casi todos tenemos deseos lujuriosos, pero no todas las personas cometen el adulterio físico. Entonces, la depravación total no significa que el hombre es como el diablo. La depravación total no significa que el hombre tampoco es extremadamente malo, que siempre va a llevar su pecado al máximo límite. Por lo tanto, cuando hablamos de depravación total, lo que quiere decir depravación total es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. La personalidad completa del hombre fue afectada por la caída de Adán, y el pecado se extiende
por completo a todas las facultades del hombre, se extiende a la voluntad, se extiende al entendimiento y se extiende al ser del hombre. Estamos diciendo que el pecado y la corrupción que trae el pecado abarca todas las áreas de la persona. Por lo tanto, los hombres son incapaces de hacer algún bien que salva. Los hombres son incapaces de hacer alguna buena obra que contribuya a su salvación. Eso es lo que significa depravación total, que el hombre es incapaz de hacer alguna buena obra que contribuya a su salvación. Pablo dice ahí en el verso 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque el pecado ha dañado su cuerpo, su mente está dominada por el pecado y no hay nada que el hombre pueda hacer que agrada a Dios. Esto es depravación total. Por eso considero que un mejor título para esta doctrina sería incapacidad total, porque el hombre en su estado natural es incapaz de hacer algún bien que contribuya a su salvación. Entonces este pasaje de Romanos 3, 9 y 18 se está refiriendo a la condición natural del hombre, que está separado de la gracia de Dios, que no ha sido regenerado por la voluntad de Dios, porque Pablo dice ahí en Romanos 14, 23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el autor de Hebreos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este pasaje de Romanos nos está mostrando nuestra condición antes de ser transformados por la gracia de Dios. Así éramos nosotros, ya que el pecado había llegado a contaminar todo el ser de la persona, ha contaminado el cuerpo, ha contaminado el alma, ha contaminado la voluntad, la mente, ha contaminado la voluntad del hombre. Todo el ser de la persona ha sido contaminada y dañado por el pecado. La depravación total quiere decir que todo está dañado, que todo nuestro ser se ha pervertido por el pecado. Por tanto, el pecado no ha dejado ningún área en el ser humano que no haya sido afectada. Es como si nosotros tuviéramos un vaso de leche. La leche no está dañada, pero si nosotros le agregáramos una cucharada de limón, entonces a ese ser le agregamos el pecado, enseguida, digamos, el ser se daña. Entonces depravación total significa que el pecado se ha metido en la raíz misma del ser de la persona y el pecado ha contaminado todo el ser de la persona. Pues la persona no puede conformarse a la ley de Dios en acciones, tampoco en pensamientos, en actitudes y en naturaleza. Por lo tanto, una persona no regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo, es incapaz de hacer algún bien que agrade a Dios. El Señor Jesús preguntó, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, y el árbol malo dar frutos buenos. El Señor dice que el árbol malo, que produce frutos malos. Y estas dos palabras, malos, son distintas en el griego. Cuando el Señor dice que el árbol es malo, esta palabra malo significa podrido o corrompido. El árbol nació malo, podrido, nació corrompido. Y es por esta razón que sus frutos son frutos malos. En otras palabras, una persona que no sea regenerada no puede hacer lo que es verdaderamente bueno delante de los ojos de Dios. Efesios 2:3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta palabra que nosotros encontramos en este pasaje como naturaleza es la palabra physis, que significa por nacimiento. Entonces, Pablo nos está diciendo que nosotros éramos por nacimiento hijos de la ira de Dios.
Y como el Señor decía que el árbol malo, el árbol podrido, solo va a dar frutos malos, es porque su naturaleza es una naturaleza mala, es una naturaleza corrompida. Y al igual el pecado fluye en el hombre de su naturaleza humana, que el pecado ha dañado, ha podrido la naturaleza del hombre. El humanismo dice que el hombre es corrompido de afuera hacia adentro. Y es por eso que hay un dicho que dice por ahí, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Pero si los hombres eran buenos, entonces ¿por qué la sociedad lo dañó? Ya que la sociedad está corrompida. La psicología siempre quiere dar respuestas de la maldad del hombre y siempre está buscando respuestas fuera de la persona. Y dice que el hombre se volvió un ladrón porque sus papás lo abandonaron. El hombre se volvió drogadicto porque sus padres no pasaban tiempo con él. El hombre se volvió homicida porque le mataron a un familiar. El hombre se volvió alcohólico porque tenía malas compañías. Pero ¿qué es lo que verdaderamente las Escrituras nos dicen del hombre? El Señor nos ha dicho que un árbol podrido solo va a dar frutos malos. Y en Mateo 7:18 Jesús dice, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vemos que el pensamiento del mundo es un pensamiento contrario a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. El Señor nos dice que el hombre no es malo porque sus padres lo abandonaron, o porque sus padres no le dedicaron tiempo, o porque el hombre tenía malas compañías. El Señor nos dice que el hombre es malo porque su corazón es un corazón malo. El hombre es adúltero, ladrón, homicida, engañador, porque gana muy poquito dinero y no le alcanza de pronto para ir a la estación a comprar, o porque no se puede ir a comprar la mejor ropa, o porque él no puede ir a los mejores restaurantes. No, el hombre es ladrón porque en su corazón es donde nace el hurto. Porque si decimos que el hombre es bueno y la sociedad es que lo corrompe, entonces el hombre simplemente es una víctima. El problema del hombre se encuentra dentro del corazón del hombre, que es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Romanos 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, lo primero que nos debemos preguntar es aquí el apóstol Pablo, ¿a quién se está refiriendo en estos pasajes? Y dijimos que en estos pasajes Pablo se está refiriendo a personas no regeneradas, a personas en su estado natural, que no han sido salvadas y no han sido hechas participantes de la gracia de Dios. En algún tiempo nosotros, que somos salvados por la gracia, estábamos aquí, como describe Pablo en este pasaje. Si nosotros nos damos cuenta, en el primer siglo el mundo estaba dividido en dos grupos de personas, judíos y los gentiles, que son las demás naciones. Los judíos eran el pueblo de Dios que Dios había escogido, mientras que los gentiles eran los paganos. Este era el pensamiento del pueblo judío en el primer siglo. Pero Pablo aquí en Romanos empieza a destruir esta idea en los 3 primeros capítulos, porque en los capítulos anteriores Pablo nos dice que los gentiles son pecadores y que los judíos también son pecadores. Mejor dicho, Pablo dice que todos los hombres, todos los seres humanos, sin importar su nacionalidad o donde hayan nacido, todos son pecadores y nacen corruptos. Y al pecador la religión
no le puede ayudar, porque dentro de los judíos había un grupo conocido como los fariseos, que eran hombres extremadamente religiosos. Tanto así era su religión que ayunaban 2 días a la semana, diezmaban aproximadamente el 25% de sus ingresos, entre diezmos, ofrendas y sacrificios, asistían por lo menos 3 veces al día al templo, participaban dando ofrendas, alababan a Dios y leían la Biblia. Y cuando un niño judío tenía 12 años, este niño ya había memorizado toda la ley. Incluso Pablo nos dice que él era un judío, que él era un fariseo. Entonces, pero Pablo aquí dice, no importa la religión, porque todos los hombres son pecadores delante de Dios y todos los hombres delante de Dios han cometido pecado. Y al final del verso 9, Pablo dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué nos quiere decir Pablo cuando nos dice que todos los hombres están bajo pecado? De una manera sencilla, Pablo acá en este pasaje nos está diciendo que todos los hombres están sujetos al pecado. Pablo está diciendo que aunque la gracia podía a nosotros facilitarnos la perfección moral, la gracia no era necesaria para el hombre, porque el pecado no había afectado al hombre. Entonces el pelagianismo lo que hace es que niega la gracia de Dios, porque el hombre puede cumplir por sí mismo todos los mandamientos de la ley de Dios en sus propias fuerzas. Por esa razón el pelagianismo fue considerado en más de 6 concilios como una herejía por negar la gracia de Dios. La segunda posición es conocida como semipelagianismo. Dice que el pecado de Adán solo afectó un poco la descendencia de Adán, y espiritualmente nosotros lo podíamos considerar como un hombre enfermo. El semipelagianismo afirma que el pecado de Adán de alguna forma corrompió la naturaleza humana, pero dejó el libre albedrío intacto. Esto no lo vamos nosotros a encontrar por ningún lado de la Escritura. En esta posición el pecado de Adán corrompió el entendimiento, el corazón, pero el libre albedrío del hombre quedó intacto y no fue afectado por el pecado. De tal manera que es el pecador quien inicia la salvación haciendo uso de su libre albedrío. Vemos que el pecador acá escoge a Dios y Dios le otorga gracia por la iniciativa del pecador. En el pelagianismo la gracia no es necesaria, y aquí la gracia es otorgada por algo que el pecador hace. Es una gracia que se obtiene como recompensa de la iniciativa del hombre. Por lo tanto, el hombre pone su fe, entonces Dios le da gracia. Si nosotros vamos a definir gracia, la gracia no es una recompensa. La gracia simplemente se espera. La gracia llega sola. La gracia es el favor inmerecido de Dios que va en contra de todo merecimiento. En esta posición, la gracia es el resultado de lo que el hombre haga o de lo que el hombre deje de hacer. Porque el que no creyó no recibe gracia, y el que creyó recibe gracia. Entonces, si el pecador rechaza el mensaje del Evangelio de Dios, Dios no le concede gracia. A esto se le conoce como la gracia preveniente. Eso es lo que la mayoría de las iglesias evangélicas creen. Y la última posición es la posición agustina, la posición que nosotros creemos, la posición que ratificó en el Sínodo de Dort, que dice que el pecado de Adán afectó a la descendencia de Adán, y espiritualmente nosotros podemos decir que el hombre está espiritualmente muerto. Esta posición afirma que el contagio del pecado de Adán afectó al todo el ser del hombre sin dejar ninguna parte sana. Afectó toda la esencia y naturaleza del hombre, como nos dice el pasaje de Romanos 3 que nosotros consideramos. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, en Génesis, el Señor le dijo a Adán que el día que comiera del árbol, ese día, ciertamente que iba a pasar, que iba a morir. Y cuando Adán comió del fruto prohibido, ese día Adán murió espiritualmente. Cuando hay esa palabra
muerte significa que separación de Dios. Entonces vamos a ir por algunos pasajes de la Escritura para ver cuál de estas tres posiciones es la posición más bíblica, porque solo una es la correcta de estas tres posiciones. Vamos a ir ahí a Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos dice Pablo en este pasaje? Que cuando Adán pecó, nosotros también pecamos en él, porque Adán era nuestro representante. Por ejemplo, si el presidente de Colombia decidiera iniciar una guerra con otro país, todo el país entra en guerra con el otro país, porque el presidente es nuestro representante. Así nos guste o no nos guste el presidente, él es nuestro representante. Si se pierde la guerra, todos perdemos la guerra. No van a decir Santos perdió la guerra, sino van a decir Colombia perdió la guerra. Todos estamos ahí representados. De igual manera, Adán era nuestro representante, y cuando Adán decidió pecar, todos pecamos en él. Alguien puede decir: parece esto injusto que Adán tenga que ser nuestro representante y ahora nosotros tengamos que pagar los platos rotos de Adán. Pero también será injusto que Jesús nos representara a nosotros en la cruz del Calvario y pagara por todos nuestros pecados que nosotros hemos cometido. Entonces, el pelagianismo, como el semipelagianismo, dice que el hombre está sano y enfermo espiritualmente, pero aún así el hombre puede responder en su libre albedrío, ya que el pecado no ha dañado el libre albedrío de la persona. Pero si el hombre está muerto espiritualmente, como afirma la posición agustina, ¿cómo se inicia la salvación? ¿O cómo el hombre puede iniciar la salvación? ¿Dios inicia la salvación o el hombre inicia la salvación por sí mismo? Entonces lo que debemos nosotros es hacer, ir a la Biblia para ver quién es el que inicia la salvación, si es el pecador en su libre albedrío o es Dios en su libre gracia, porque al considerar esto nos daremos cuenta que cómo nosotros fuimos salvos, y esto también trae implicaciones en la manera que nosotros vayamos a hacer evangelismo, porque nosotros podemos saber cómo las personas son salvas cuando nosotros le predicamos el evangelio. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Señor dice que los pensamientos de los hombres siempre son inclinados a pensar en el mal. ¿Qué pasaría si una persona pudiera simplemente con conocernos leer todos nuestros pensamientos, saber lo que nosotros hemos pensado durante toda nuestra vida? Considero que esta persona va a encontrar pecados y deseos pecaminosos en nuestro corazón que nosotros no seríamos capaces de compartir con ninguna persona. El corazón del hombre no es un corazón limpio y puro como afirman muchos. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El hombre tiene un corazón corrupto, una naturaleza corrupta desde su nacimiento. Esto no se puede cambiar por nosotros mismos, solo se puede cambiar cuando Dios nos da vida espiritual por la obra del Espíritu Santo mediante la regeneración. Génesis 8:21 nos dice: y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, o sea, el deseo del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. El pasaje nos dice que el corazón del hombre se inclina desde su juventud hacia el mal. Si nosotros vamos al hebreo, nos dice desde su niñez. El Salmo 58:3 dice: se apartarán los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando en mentira desde que nacieron.
El Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David dice que desde la concepción se siente inclinado hacia la maldad. Job 15:14 nos dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua, que comete pecado como tomar agua. ¿Cómo describe a los seres humanos cuando dice que todo el hombre es abominable y vil, que bebe, que hace pecado como tomar agua? El hombre desde su nacimiento está inclinado al pecado, y el hombre en su estado natural no busca la justicia de Dios, no busca a Dios. Si tú has buscado a Dios, es porque el Señor te buscó. El Señor Jesucristo dijo ahí en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por tanto, si tú eres salvo, es porque el Señor te buscó y el Señor te salvó. Y como consecuencia, tú ahora puedes buscar a Dios. Por lo tanto, la gloria en cuanto a la salvación es para Dios. Dios es quien ha venido a salvarte. Job 25:4 dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Estos pasajes rara vez nosotros los consideramos. A muchas personas no les gustan estos pasajes, pero debemos saber que estos pasajes también son la palabra de Dios. Estos pasajes también se encuentran en la Escritura, que nos habla acerca de nuestra naturaleza, de cómo en realidad somos si nosotros no tenemos a Cristo. Porque Cristo no es lo único que nosotros necesitamos. Cristo es lo único que nosotros tenemos para poder llegar a ser algo bueno. Por ningún lado vamos a encontrar en la Escritura que el hombre es bueno. Todos los hombres nacen espiritualmente muertos. Todos los hombres nacen separados de Dios. Por eso es que Pablo dice en Efesios 2:4 al 5. Vamos a ir a Efesios 2:4. Dice la Escritura: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Qué nos dice Pablo? Muertos. Y si estábamos muertos, ¿quién es el que debe iniciar la salvación? ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el pasaje. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan dice que los hijos de Dios no son engendrados por la voluntad de sangre ni la voluntad de la carne. Acá Juan dice que un hijo de Dios no puede ser engendrado por la voluntad de la naturaleza humana. No es como algunos que dicen: bueno, yo a los 50 años me convierto, o yo tengo el libre albedrío para decidir cuándo soy hijo de Dios. Juan dice: no, esto no es así. Tampoco Juan dice que los hijos de Dios son engendrados por la voluntad de varón. Mejor dicho, que un hijo no puede ser salvo simplemente porque sus padres lo deseen. Los hijos de Dios solo son regenerados por la voluntad de Dios, nos dice Juan ahí en el verso 13. Agustín decía que el hombre no tiene la habilidad en sí mismo para responder al mensaje del Evangelio, a menos que Cristo primero le dé vida y lo liberte de la esclavitud del pecado. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si vamos al
34 nos damos cuenta que está hablando acá es de la esclavitud del pecado. Seremos libres es de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, este pasaje de Romanos nos dice que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado, están gobernados por el poder de pecado. Y continúa diciendo Pablo ahí en el verso 10 de Romanos 3:10, como está escrito. Cuando nosotros encontramos esta palabra en la Biblia, como está escrito, nos está diciendo acá el apóstol, es algo importante, que nosotros como cristianos debemos aferrarnos y creer a lo que está escrito en la palabra de Dios. No debo creer lo que yo creo, ni lo que yo pienso, ni lo que yo siento, sino debo creer lo que me dice la Escritura tal como ella lo dice, porque la Escritura es la palabra de Dios. Y aquí Pablo está citando una verdad dicha mucho antes por Dios. Acá Pablo no nos está dando nuevos mandamientos ni nos está enseñando nuevas doctrinas. Nos está diciendo algo que Dios ya había dicho antes por medio de sus profetas. Por eso nos dice como está escrito, citando el Salmo 14 y el Salmo 53. No hay justo ni aún uno. Esta palabra justo básicamente significa derecho. Y ser justo significa ser derecho delante de Dios, cumplir perfectamente la ley de Dios. Y para ser justo debemos conformarnos perfectamente a la naturaleza y voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos para ser justos. Pero Pablo dice, no hay justo ni aún uno, porque no hay ninguna persona que se pueda conformar a la santa naturaleza de Dios y no pueda cumplir toda la santa voluntad de Dios. Por lo tanto, ningún hombre puede cumplir este patrón que exige Dios. Y como no hay hombres justos, podemos decir entonces que todos los hombres no son derechos, o sea, no son justos. Y al no ser derechos significa que todos los hombres son torcidos, que todos los hombres son pervertidos. La palabra torcido significa pervertido. Dios creó al hombre bueno, pero el hombre se ha torcido, el hombre se ha pervertido. Por lo tanto, no hay justo ni aún uno, porque todos los hombres han pecado, se han torcido, se han pervertido. Y esta corrupción del pecado ha llegado a la mente del hombre, como nos dice el verso 11. No hay quien entienda, o sea, la corrupción del pecado llegó a la mente porque no hay quien entienda, porque el hombre no puede entender, porque el pecado llegó a la mente del hombre pervirtiéndola y contaminándola. Y no solo el pecado ha dañado el entendimiento, también el verso 11 nos dice que el pecado también ha pervertido la voluntad del hombre. Por tanto, no hay quien busque a Dios, porque el pecado ha dañado la voluntad del hombre. Y como la voluntad del hombre está pervertida y contaminada por el pecado, el hombre no puede buscar a Dios. Quizás tú pienses, bueno, yo veo muchas personas que van a las iglesias, pero muchas de estas personas no están buscando a Dios de una manera sincera, sino más bien muchas de estas personas lo que hacen es que buscan los beneficios que Dios le puede dar. La Biblia es clara, dice, no hay quien busque a Dios. Si nosotros buscamos a Dios o alguien busca a Dios sinceramente, es porque Dios tuvo que hacer algo para que nosotros pudiéramos buscarle a Él. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el verso 11 nos dice que el pecado no solo ha pervertido nuestra mente, sino que también ha contaminado nuestra voluntad y todo nuestro ser. Y el verso 12 dice que el pecado también ha pervertido todo nuestro ser. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando decimos que el pecado ha corrompido todo nuestro ser, incluye lo que nos dice el verso 13. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17, no conocieron camino de paz. Verso 18, no hay temor de Dios delante
delante de sus ojos. Ahora, ¿quién es el que puede curar todo esto? Porque estamos describiendo a un hombre sin Dios, a un hombre sin Cristo, a un hombre no regenerado por la gracia de Dios. Alguien dijo que el libre albedrío del hombre no le puede quitar un dolor de muela, no le puede calmar un dolor después de darse un golpe, pero el hombre es tan osado para pensar que en su libre albedrío él puede curar su propia alma. En la Escritura no vamos a encontrar esta doctrina del libre albedrío, por eso nosotros la vamos a considerar el domingo próximo. Vamos a concluir acá